Gloria a Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo, que la persona del Espíritu Santo que mora y habita en cada uno de nosotros. Mismo Dios viviendo en nosotros. Quería también recordar algo que se me pasó en los anuncios. Estar orando por el hermano Tim, la hermana Katy, que salen esta tarde de viaje a una conferencia misionera. Entonces, estar orando por ellos para que el Señor obre en esta conferencia, en cada uno de ellos. Y bueno, que regresen también con bien el hermano Tim y la hermana Katy. Amén. Pues bueno, la última vez que nos vimos desde este lugar, desde el púlpito, comenzamos a estudiar el libro, ¿no? Positivamente, el libro a los Filipenses, la carta a los Filipenses, mejor dicho. Y hemos estado tratando lo que es la oración cristocéntrica, tomando ese modelo de oración, ¿no? Del apóstol Pablo, que se refleja en estos primeros 11 versículos. Aprendimos una verdad, ¿no? La oración no solo revela lo que necesitamos, revela qué es lo que ocupa, en primer lugar, nuestros corazones, al momento de ir en oración delante de Dios. Recordemos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, no estaba muy cómodamente. ¿Recuerdan la ilustración que presenté, no? Pablo, como podemos entender, estaba preso, estaba encadenado. Incluso no sabía, ciencia cierta, cuál era su futuro, porque tenía dos opciones nada más: o salir libre o ser muerto. Eran las dos opciones que tenía. Sin embargo, cuando él toma la pluma para escribir esta carta, no comenzó hablando de sí mismo, ¿no? No comenzó quejándose, no comenzó pidiendo libertad, que muchas veces en todas estas condiciones que se encontraba el apóstol Pablo, de repente nosotros estamos en esas condiciones y lo primero que podemos hacer es esto, ¿no? Pedir para que el Señor obre en esa situación, que nos dé libertad, que nos saque de esa situación. Todo lo contrario. Comenzó hablando Pablo de Cristo, ¿no? Primero, como pudimos ver, de su identidad como siervo, como esclavo del Señor. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a oración, pero en cualquier circunstancia, de identificarnos como siervos, como esclavos de Cristo. ¿Qué nos enseñó en estos primeros 4 principios que vimos? Nos enseñó que una vida centrada en Cristo produce una oración centrada en Cristo. No es una oración centrada en uno mismo. Estuvimos viendo como primer principio, vamos a ver aquí, que una oración cristocéntrica nace de un corazón agradecido, ¿verdad? Hay que priorizar las acciones de gracias antes que las peticiones, hermano. Tenemos que ser agradecidos, pero no solamente agradecidos por las cosas buenas, sino agradecidos por las diferentes circunstancias que podamos estar pasando, porque si entendemos que Dios tiene el control de esa situación, Dios está obrando a través de ella, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cómo está comenzando nuestra oración. ¿Cómo está empezando con queja o está empezando con agradecimiento? Como segundo principio, también Pablo nos enseña a interceder por otros antes de pensar únicamente en nosotros mismos. Solo lo vemos en los primeros 4 versículos, los 4 principios que estoy recordando. Esto lo vimos la última vez. ¿Qué aprendimos aquí? Que la oración cristocéntrica piensa primero en los demás. Pero ¿qué tenemos que hacer para pensar primero en los demás?
en nuestra oración. Tenemos que involucrarnos, tenemos que conocer a los hermanos, tenemos que conocer las necesidades. De ahí la importancia, una de las cosas que siempre se ha resaltado en los miércoles de oración, ¿no? Que es donde se ven las necesidades de todos. Y podemos ir delante del Señor a exponer todas estas necesidades de los hermanos. Entonces, tener esa lista de oración de los hermanos, pero para tener una lista de oración tenemos que estar involucrados en la vida de cada uno de ellos. En el tercer punto, o el tercer principio que vimos, aquí para adelantar, nos habla de la perseverancia, aun cuando las circunstancias son difíciles. La oración debe perseverar en medio de las dificultades. Por lo tanto, no hay excusas. El apóstol Pablo nos muestra que tenía 1001 cosas que hacer, ¿no? En medio de esas dificultades, perseveraba constantemente en la oración. Por lo tanto, nosotros debemos reservar ese tiempo valioso, ¿no? Delante del Señor para orar cada día. No permitir que las dificultades por las que estemos atravesando, y muchas veces no las dificultades, sino también las diferentes actividades que estemos realizando, el trabajo, el ocio, muchas cosas que nos pueden quitar ese hermoso momento de comunión con Dios. Quitar cualquier obstáculo que nos quite ese privilegio. ¿Qué está impidiendo ese momento íntimo de oración? Y por último, de los 4 principios que vimos, el orar con gozo, sin hacer acepción de personas. El gozo en la oración no depende de las circunstancias, depende de la cercanía que tenemos en el Señor. Debemos también interceder por todos sin favoritismo. Fue el último de los puntos que estuvimos viendo, ¿verdad? Sin hacer acepción de personas, porque Dios nos enseña esto. Él no hace acepción de personas, Él tiene los brazos abiertos, esperando el arrepentimiento de la persona, que venga delante de Él y que venga a poder ser llamado hijo suyo, ¿verdad? Entonces, orar con gozo, confiando siempre en la voluntad del Señor en medio de estas situaciones. Interceder por esas personas que aún nos cuesta amar. Aquí leemos rápidamente los 4 versículos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, ¿verdad? Pablo nos mostró cómo comienza una oración cuyo centro no es uno mismo. Al llegar al versículo 5 aquí, Pablo nos permite entrar un poco más profundamente en lo que revelaba o lo que estaba revelando su corazón en medio de esas dificultades que estaba pasando, ¿verdad? Y no eran porque los hermanos filipenses eran creyentes perfectos, ni porque no tuvieran problemas. Todo lo contrario, sabemos que nosotros como creyentes tenemos una lucha continua, ¿no? Y tampoco era que Pablo podía asimilar o ver el futuro de ellos, que son lo que de repente pudiéramos interpretar, pero no es así en los próximos versos, sino su confianza estaba claramente en la voluntad de Dios. Por eso vemos ahí en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, la oración de Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Daba gracias porque los filipenses habían permanecido firmes en la comunión del Evangelio, desde el primer día hasta ese momento. Muchas veces entendemos comunión como ese tiempo de compañerismo que compartimos nosotros en los cultos bilingües, ¿verdad? Pero la comunión que se refiere aquí va mucho más allá. Koinonia, que es la palabra en el griego, implica la participación activa de esa misión compartida. O sea, no solamente de compañerismo, sino todo lo que involucra al Evangelio. Que como podemos ver, en muchas
partes de la Biblia, incluso en este libro se pueden ver el tener las aflicciones de Cristo, ¿verdad? A eso se refiere. En la común unión del Evangelio, todo lo que implica el Evangelio. Entonces, por eso aquí Pablo agradece, ¿no? Además, recordemos que es una carta de amistad, una carta donde Pablo se regocija con gozo por esa ofrenda en la que constantemente los filipenses le daban para el sostenimiento de Pablo. Y esa atención constante que ellos tenían por el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaban comprometidos con esa expansión de la palabra del Señor. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vemos una realidad, una verdad que Pablo resalta, de que Dios había comenzado esa obra en sus vidas y que no la iba a abandonar. Podemos ver los tres estados ahí de la salvación. La salvación comienza con Dios, la santificación continúa con Dios y la glorificación será completada por Dios. Claramente expresa esto el apóstol Pablo en este versículo. Y con esto vamos a pasar al principio número 5, que es el que vamos a abarcar el día de hoy. Pero vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Dios mediante pueda tener el tiempo para dar estos 4 principios el día de hoy. Versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu santa palabra, Señor, que es la que nos enseña, nos guía, lo que usa el Espíritu Santo, Señor, cada día para guiarnos, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Y aquí en estos versículos vemos lo que es una oración cristocéntrica, una oración inspirada por el Espíritu Santo, donde aprendemos y valoramos lo que verdaderamente es orar conforme a tu voluntad, Señor. No es orar conforme a nuestros deseos, sino para el crecimiento y la obra y el crecimiento de tu obra, Señor. Ayúdame, Padre, a exponer claramente, Señor, estos 4 puntos que quedan con respecto a la oración que expresa el apóstol Pablo aquí, Señor, y que podamos practicar esta enseñanza en medio de esa intimidad, ese privilegio que tenemos cada día, cada momento de acercarnos a ti, Señor. Como siempre, para tu gloria, tu honra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Principio número 5. La oración de un siervo está cargada de pasión. Podemos ver ahí el versículo número 7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Podemos ver ahí que Pablo continúa con su oración, ¿verdad? No vemos una oración fría, no vemos una oración por simple costumbre. No era una oración como un simple deber, ¿no? Que muchas veces es a lo que llegamos nosotros. Era una oración que nacía del agradecimiento, de estar agradecido.
Pablo dice, os tengo en el corazón. Sabemos que debemos tener cuidado con nuestras emociones, ¿no? Nuestras emociones nos hacen fallar muchas veces, ya que son pasajeras. Acordémonos que había Pablo expresado claramente ese constante ruego, ¿no? Con gozo, lleno de gozo, de afecto. Pero ahora dice esto, ahora dice que desde lo más profundo de su corazón ora por ellos. La palabra sentir que aquí habla Pablo no es una oración pasajera, no es un sentir pasajero, habla desde lo más profundo, una convicción que tiene él con ese amor por estos hermanos filipenses. Aunque estaba preso, su corazón estaba inclinado a la oración perseverante por el crecimiento de esta iglesia, por ese amor constante que tenía por ellos. Y como lo dije al principio, no era porque no tuviera errores o porque no era una iglesia que no tuviera problemas, sino es la necesidad siempre de orar por los hermanos para el crecimiento mutuo, ¿no? Entonces, la verdadera oración nunca debe ser por obligación, nace del amor. Muchas veces oramos porque debemos hacerlo, hermano. Oramos porque decimos tengo que orar. Pero lo que estuvimos viendo también en la escuela dominical es una necesidad que tenemos, un privilegio, un deleite de acercarnos cada día, cada momento, mejor dicho, al Señor. Y es lo que muchas veces más obviamos, ¿no? Entonces, aquí vemos a Pablo que oraba por lo que amaba profundamente. Primeramente, a Cristo. Y aquellos por quienes Cristo había muerto. Que es lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta, ¿no? ¿Cómo sabe usted que está orando apasionadamente? Ponemos ejemplos prácticos, rápidos. Nosotros hacemos muchas cosas apasionadamente, ¿no? Hace días puse el ejemplo del fútbol. Los apasionantes al fútbol siempre están ansiosos, comprometidos con la causa, ¿no? Van apasionados, compran sus camisas, van apasionados a acompañar a sus futbolistas. Y no solamente con el fútbol, también con algún otro deporte, con nuestros trabajos, con tantas cosas que somos apasionados, ¿verdad? Pero aquí vemos que Pablo tiene esa pasión constante por estos hermanos filipenses. No es una pasión pasajera. Nosotros, así como nos apasionamos por tantas cosas de este mundo, deberíamos ser también apasionados en medio de las oraciones por nuestros hermanos. Como vemos aquí el ejemplo de Pablo, no era una obligación, era una pasión que nacía de él, de su corazón, de orar por el constante crecimiento de estos hermanos, agradeciendo lo que ellos habían hecho en determinado momento por él. Entonces, podemos ver ahí esa expresión de amor, ¿no? Además, el Señor Jesucristo también en algún momento, podemos ver el texto también, aparte del texto que leyó el hermano Abimael, que Cristo también oró apasionadamente, por lo menos en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Había pasión? Al que podía librar de la muerte fue herido a causa de su temor reverente. Y aquí hay algo que tomar en cuenta, ¿no? La pasión, por la pasión que estaba orando Cristo. Sabía que venía un momento difícil en su vida, pero recordando el propósito principal. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oró él? No encontrando indiferencia en la oración, ni frialdad, encontrando el amor que lo impulsaba a hacer esto por los demás, por todos nosotros los que hemos creído en él. Dice que había lágrimas, había una entrega, había una pasión.
pero también había sumisión. Dijo, no se haga mi voluntad. Siempre orando por la voluntad del Padre. Y era la oración de Pablo, ¿no? Por estos hermanos, para el crecimiento continuo de estos hermanos. Y como dice ahí, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, podemos ver que la oración tampoco es una exigencia para salir de determinados procesos. La oración es una expresión de confianza, pero orando con esa entrega, con esa pasión. También podemos ver otros ejemplos de oración con pasión. Por lo menos en Romanos 8:26 dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, con esa pasión, con ese amor. También la oración del publicano, que estuvimos hablando esta mañana, ¿verdad? Que fue oído por Dios, que está en Lucas 18:13 también. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Orando con pasión, pero con una pasión que no era pasajera. Entonces, es una pasión que debe ser impulsada por el mismo Dios. Porque cuando es una pasión por nosotros mismos, es una pasión que va a pasar al momento. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos enseña Pablo? Ahí vemos. La verdadera oración nace de un corazón lleno del amor de Cristo. Es lo que debe impulsar la pasión, ¿no? No consiste en emociones descontroladas por nosotros mismos, sino en un profundo amor por Dios, por su voluntad y por las personas, que era lo que estaba expresando Pablo aquí. La oración ferviente siempre está acompañada de una humilde sumisión, de la voluntad de Dios. Entonces, examinemos nuestro corazón, hermanos. ¿De qué está cargado? Si está cargado de pasión, hay que ver si esa pasión es impulsada por nosotros mismos o es impulsada por el Señor. ¿Oramos por costumbre o porque realmente amamos a Dios? Y cuando amamos a Dios, pues amamos a los hermanos. ¿Hay pasión por Cristo en mis oraciones? ¿O se han vuelto rutinarias las oraciones que estamos haciendo? Debemos orar con nuestro corazón. No convirtamos la oración en esos momentos rutinarios, ¿no? Sino en un privilegio, en un deleite que tenemos para acercarnos a Dios. No esperemos estar en situaciones graves, porque en el momento que estamos en situaciones graves, oramos con mucha pasión, ¿no? Pero cuando pasa el momento, nos olvidamos y ya se acabó la pasión. La pasión en la oración debe ser constante, ¿no? Hoy lo estuvimos viendo en la escuela dominical, y es lo que digo, no hay que tener cuidado con las emociones, ¿no? Porque también puede ser hipócritas. O sea, con la pasión que estemos orando, tenemos que tener cuidado. Si son nuestras, tenemos que tener cuidado porque se pueden convertir en hipocresía. Podemos orar también largamente, con mucha oratoria, con tantas cosas que podemos presentar en la oración. Pero si esa oración no es impulsada por el amor del Señor, se podría decir que es una oración hipócrita. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿por qué Pablo oraba de esa manera, no? ¿Qué era lo que producía en él ese amor por los hermanos, por la iglesia? Y es lo que nos lleva al siguiente punto. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es claro que si uno no ama a una persona, sería imposible orar
por ella, o poder orar por esa persona además con gozo, con los principios que hemos estado viendo, ¿no? Por eso el imperativo de Cristo, cuando dice amad a vuestros enemigos, o esa orden que da, ¿qué dice luego? Orad por ellos. Porque hay una secuencia, ¿no? Mire Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen. ¿Y qué? Seguidamente, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, para orar por una persona, tenemos que primero amarla. Aquí podemos ver en el contexto de este pasaje, Jesús corrigiendo esa interpretación limitada que hacían los fariseos con respecto a la ley, ¿no? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, en lugar de eso, Jesús está enseñando que el amor del creyente debe reflejar el carácter del Señor. Como dice ahí el versículo siguiente, que Él hace salir el sol para buenos y malos. Entonces, en este sentido, es necesario que cada persona por la cual vamos a orar, le sepamos amar primero. Es imposible orar por una persona que no amemos. No con nuestro amor. Nuestro amor es egoísta, recordemos. Nuestro amor excluye, es orgulloso, es condicional. Y para nosotros, cuando oramos por un ser querido es muy fácil, pero cuando nos toca orar por una persona que no amamos, ahí es donde está la piedra, ¿no? Entonces, podemos ver que tenemos que orar constantemente, pero con el amor que impulsa el Señor. El amor, como dice ahí, mira el versículo, la palabra que una de las palabras que resalta en este versículo. Dice, versículo 8, ¿verdad? Porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esa palabra entrañable tiene un significado muy profundo, hermanos. No se refiere a alguien simplemente muy querido. Yo creo que las madres pueden entender perfectamente esta palabra, ¿no? Porque viene de las entrañas, ¿no? De cómo aman a un hijo, de cómo lo quieren, de cómo lo cuidan, ¿no? Entonces no se refiere a una simple palabra. En el significado bíblico proviene del griego, lo que significa literalmente es entrañas, los órganos internos. Era una palabra muy usada en la cultura de ese tiempo, ¿no? Era como antes decían, los amo, como decimos hoy día, los amo con todo mi corazón. En ese tiempo utilizaban eran las entrañas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? La compasión, la misericordia, el afecto sincero, el amor profundo. Recuerdo hace años, hace 22, 23 años casi, mi hermano fue desvivido por la violencia en Venezuela, ¿no? Algo que él también estaba involucrado. Y me acuerdo las palabras de mi madre cuando pasó esto. Mi hijo de mis entrañas. Es algo muy profundo, hermano, esta palabra. Porque es un sentir, ¿no? Y hasta antier que estuvimos conversando sobre mi hermano, ¿no? Que nos recordamos porque pasó un evento parecido a una persona muy cercana y estuvimos recordando también este momento de lo que le pasó a mi hermano. Y eso es como que si fuera ayer. Hijo de mis entrañas. Por eso digo que las madres más que nadie pueden entender más que toda esta palabra. Y Pablo aquí dice que Él los ama con ese amor entrañable, un amor que nace de las entrañas. ¿Amamos así a nuestros hermanos? ¿Con ese amor? El amor va mucho más allá.
podemos ver unos versos que el Señor, inspirado por el Espíritu Santo a través de estos siervos, nos dejan. Soportados, Colosenses 3:13, soportados unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto tiene que ver mucho con la sección de personas. Y Cristo mismo da ejemplo de todo ello. Imitar a Cristo, porque somos sus siervos, somos sus discípulos. Como tal, debemos seguir sus pisadas. Podemos ver aquí a Pablo también haciendo una de las afirmaciones más solemnes que podemos ver en este texto. Y si lo de las entrañas es profundo, esto va a ser igual. Dice ahí, anteriormente de las entrañas, el versículo 8, ¿verdad? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Porque Dios me es testigo. Aquí Pablo no está intentando convencer a nadie. Está hablando delante de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo amo a vosotros, a todos vosotros, con el entrañable amor. O sea, vea la magnitud del amor, ¿no? Con el entrañable amor de Jesucristo, pero pone a Dios como testigo. Por lo tanto, la oración de un siervo debe ser transparente, debe ser sincera, limpia de conciencia delante de Dios. Y es difícil, ¿no? Por eso debemos confesarnos con el Señor. Si vamos en oración delante del Señor por alguna persona, Él escudriña nuestros corazones. ¿Cómo estamos pidiendo por esas personas? ¿Podemos poner a Dios como testigo de nuestras oraciones? Orando sin la sección de personas. Anteriormente podemos ver la sección de personas, pero aquí ya Pablo habla de que pone a Dios como testigo de todo ello. Es fuerte, porque no es fácil. Podemos decirle a Dios, ¿no? Señor, te presento estas oraciones por mis hermanos. Te pongo como testigo que tengo un corazón limpio. Difícilmente. Aquí podemos ver a Pablo no orando con emociones humanas. Los amaba con el mismo amor que Cristo había derramado en él. Y no porque era Pablo, sino porque había recibido a Cristo como Salvador. Y lo que tenía Pablo, lo tenemos todos nosotros. Ese amor derramado por Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Nadie, hermano, nadie ama sinceramente si no es por el amor del Señor. Podemos ver aquí un tremendo ejemplo de un siervo que pone como testigo a Dios de sus oraciones. Algo que difícilmente podemos hacer, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí, el amor siempre precede la verdadera intención. Cuando amamos, oramos. Cuando amamos, nos preocupamos. Oramos por esas personas, por esas dificultades que están pasando los hermanos. El hombre que antes perseguía a la iglesia, que podemos ver claramente en el contexto de la vida de Pablo, ahora ora, ahora se esfuerza, ahora clama con gozo por cada uno de ellos. A los que antes perseguía, ahora pide por ellos. ¿Qué nos enseña Pablo en este punto? La verdadera intercesión nace del entrañable amor de Cristo y no simplemente del afecto humano. La verdadera intercesión nace del amor de Cristo.
Nadie puede orar con sinceridad y perseverancia por una persona a quien no está dispuesto a amar, como Cristo amó a la iglesia. Cuidado, hermanos, si estamos orando diferente a lo que expresa esta oración cristocéntrica. La oración debe brotar de una conciencia limpia delante de Dios. A Él es que vamos a dar cuenta. Pablo aquí no está orando para alardear, para sobreponerse o decir estoy orando por usted, no. Pone a Dios como testigo. Y como tal, Dios conoce la sinceridad de nuestros corazones, mejor que cualquier otra persona. ¿Estamos orando con el entrañable amor de Cristo? ¿Estamos orando con conciencia limpia delante de Dios? Pidámosle a Dios que nos dé ese amor, que nos llene de ese amor, o que nos pueda hacer manifiesto ese amor que ya tenemos, porque ya lo tenemos. Eso igualmente cuando el Espíritu Santo, que no le escuchamos, que no le entendemos, que es porque hay una comunicación ahí errónea. Entonces, mientras más nos acerquemos, más vamos a sentir este amor del Señor. Pida al Señor que nos enseñe a amar así como Él amó a la iglesia. Y cuando el amor de Cristo gobierna nuestro corazón, nuestras peticiones como tal van a cambiar, ¿no? No buscando las necesidades. Y era lo que oraba Pablo seguidamente ahí, mire, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Y ahí el que nos lleva al principio número 7. La oración de un siervo es específica. La oración de un siervo es específica y anhela un crecimiento espiritual abundante para ofrecer lo mejor para Cristo. La oración de Pablo. Y esto pido en oración. Después de mostrarnos el amor impulsado por el amor de Cristo, ahora nos revela el contenido de esas peticiones. Y es algo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque no hace una oración general. No dice simplemente, Señor, bendice a los filipenses. No dice, Señor, ayúdalos. No es una oración superficial. Es completamente específico. Él sabe exactamente lo que ellos necesitan. Producir vida abundante para el Señor. Muchas veces vamos así rápidamente, ¿no? A orar. El hermano Clay también lo mencionó hoy. Hay momentos que tenemos que ir al grano, ¿no? Pero en nuestra intimidad con Dios podemos ir a orar. Señor, te pido por los 12 misioneros que tenemos en la iglesia. Se acabó la oración. Y constantemente se ponen las necesidades de cada misionero en el grupo, ¿no? Tenemos que ser específicos, hermano. No tener en nuestra intimidad, en ese tiempo de calidad que tenemos con nuestro Señor, tenemos que ser específicos. Entendiendo las necesidades, en este caso que mencioné, los hermanos misioneros, las necesidades de cada uno de ellos. ¿Verdad? Observemos ahí la progresión, ¿no? Que vuestro amor abunde, que abunde aún más, que ese amor crezca en conocimiento, que crezca en discernimiento, y que ese discernimiento lo lleve a probar lo mejor. Y el resultado de esto, que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermoso. No son peticiones aisladas. Cada uno conduce a una consecuencia siguiente, ¿no? Una cosa va llevando a la otra.
era lo que Pablo pedía para esta iglesia, el propósito para esta iglesia. No estaba interesado únicamente que ellos vivieran mejor, sino que crecieran para el Señor. Y aquí puedo hacer una pausa rápido, porque nosotros oramos constantemente por nuestros hermanos, ¿verdad? Oramos por su trabajo, oramos por economía, oramos por tantas cosas que puedan estar. Pero el propósito principal de nuestra oración por la familia de Dios, por nuestros hermanos, tiene que ser por el crecimiento espiritual. Porque si no hay crecimiento espiritual, incluso ese debe ser antes de orar por un trabajo, en tal caso. Porque muchas veces oramos por el trabajo, pero ese trabajo termina alejándolo del Señor. Por abundancia económica, oramos, hermano está pasando por necesidades, que cuando ya tiene lo necesario, termina olvidándose del Señor. Pero cuando oramos por el crecimiento espiritual, que sea la base de todo ello, va a tener un discernimiento cuando lleguen los buenos trabajos, cuando llegue la buena economía, cuando llegue una estabilidad. Entonces, este tiene que ser el objetivo principal de nuestras oraciones por cada uno de nuestros hermanos, por el crecimiento espiritual, que la iglesia crezca cada día más, que cada día los hermanos se integren al servicio, a poner en manifiesto los dones que el Señor le ha dado. Esa tiene que ser la oración. Muchas veces vamos y pedimos por cosas que no es que no le hagan falta, pero la base fundamental de nuestra oración por los hermanos tiene que ser por el crecimiento. Y aquí Pablo lo expresa claramente. Que el amor crezca, que haya mayor conocimiento de Dios, que exista discernimiento espiritual para que puedan tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, nuestras oraciones dejan de ser vagas y están centradas en los propósitos de Dios y no en los nuestros. Podemos ver ahí que no pedía abundancia por los hermanos, pedía abundancia económica, pedía abundancia espiritual, que vuestro amor abunde aún más y más. Entonces podemos ver ahí claramente las intenciones de Pablo, cada día orando por los hermanos, que puedan tener esa comunión continua con el Señor, crecimiento en la palabra, crecimiento en ese anhelo de buscarle cada día a través de la palabra, de la oración, que es lo que estamos estudiando. Que cuando esto es manifiesto en nuestras vidas, tenemos decisiones concretas. ¿Qué nos enseña Pablo? La oración madura es específica y está guiada por los propósitos de Dios. Específica, pero con los propósitos de Dios, no en nosotros. La mayor abundancia que un creyente puede pedir no es material, sino la espiritual. Es lo que constantemente nos recuerda el Señor a través de la palabra. El crecimiento espiritual tiene un propósito: discernir, vivir y ofrecer siempre lo mejor para Cristo. Ese es el propósito. Ofrecerle siempre lo mejor al Señor. Examinemos el contenido de nuestra oración, hermano. ¿Mis peticiones son específicas o simplemente generales? ¿Estoy pidiendo soluciones temporales o por crecimiento espiritual por los hermanos? ¿Se está orando constantemente para que crezcan a la imagen de Cristo? Anhelemos que cada persona, cada hermano se involucre y crezca para la gloria de Dios. No nos limitemos a decir: Señor, bendícelo, Señor, quítale esto, Señor. Oremos con propósitos eternos, no temporales, que abunden el amor, la gracia, el fruto del Espíritu Santo, que sea abundante en la vida de cada uno de ellos. Aquí vemos que la oración de Pablo no es solamente impulsada por sus emociones, sino una oración impulsada
por el amor del Señor, pero también con propósito. También debe convertirse en la nuestra. Con esto pasamos al principio número 8, y es lo principal de nuestras oraciones. Versículo 11: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Finalmente vemos aquí como Pablo descubre el propósito principal de toda oración de nosotros como hijos de Dios. Anhelaba que la iglesia reciba al Señor con las manos llenas de fruto de justicia, el fruto que todos como hijos de Dios debemos dar. ¿Para qué? Para ese glorioso encuentro con Él, como dice ahí, para la gloria y alabanza de Dios, ¿no? Y que Dios sea glorificado por medio de estos frutos. Como sabemos y entendemos, Pablo sabía que la intención de Dios es presentar una iglesia pura y sin mancha, ¿verdad? Y es la oración constante que nosotros debemos tener. Que Dios sea glorificado en ese servicio continuo que nosotros podemos brindar al Señor. Un servicio transparente, un servicio con gozo, un servicio con dedicación. Que no seamos vistos nosotros, sino sea visto el Señor. Y por lo tanto Dios va a ser glorificado. No debemos orar pensando en nuestras necesidades solamente. Debemos orar constantemente por el crecimiento de los hermanos, porque así Dios va a ser glorificado. ¿Qué nos enseña Pablo? Toda oración debe tener como propósito final la gloria de Dios. Es lo principal. El crecimiento espiritual de la iglesia debe producir frutos que exalten a Cristo. Oremos porque esos hermanos, lo que están haciendo, Dios sea exaltado. La oración madura busca los propósitos eternos antes que los intereses personales. La verdadera oración procura que Dios sea glorificado en nuestra vida y en la de los demás. Haga de la gloria de Dios la prioridad de sus oraciones. Pida conforme a la voluntad revelada de las Escrituras. Ore para que su vida y la de otros produzcan fruto de justicia para gloria de Dios. Y preguntémonos, en medio de la oración, ¿esta petición está glorificando a Dios? ¿Está solamente satisfaciendo mis deseos o satisfaciendo los deseos por quien estoy orando? Es un muy buen filtro. En medio de la oración preguntémonos si esto está glorificando a Dios. Exaltemos a Dios, incluso en medio de nuestras oraciones, hermano. Como mencioné en la introducción de este estudio, hay muchas cosas que hacemos mal, ¿no? Tantas cosas que podemos estar haciendo y no son de agrado al Señor. De ahí la importancia de conocerle cada día más. Incluso en la adoración. En la adoración se pueden cometer errores. Y en muchas cosas, y aquí tengo varios ejemplos sobre los errores que se pueden cometer de cosas que no le agradan a Dios y lo estamos haciendo. Incluso la oración. Podemos ver a Caín, ¿no? El ejemplo de Caín. Caín adoró a su manera, presentó una ofrenda y ¿qué pasó? Pues Dios no la aprobó, aceptó la de Abel. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda con amor, una ofrenda que Dios era glorificado. Un ejemplo también muy claro que estuvimos estudiando en algún momento, el ejemplo de Nadab y Abiú, ¿lo recuerdan? Ofreciendo un fuego extraño a Dios. La palabra dice que ofrecieron un fuego que Dios no había mandado.
salió fuego de la presencia de Dios y murieron inmediatamente. Y el de Usa, ¿lo recordamos? En el libro de Samuel, cuando se iba a caer el arca, la sostuvo con la mano. Y humanamente parecía una buena acción. Pero ¿qué había ordenado Dios? Que nadie la tocara. Y ahí inmediatamente fue herido y murió. Y muchos otros ejemplos que tengo aquí, pero por causa del tiempo no los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo cosas que al Señor no le agrada, inclusive la oración. Y de eso habla Santiago, ¿no? Que pedimos mal. No somos escuchados porque pedimos mal. Pedimos conforme a nuestro deleite y no conforme a la voluntad de Dios. Que Dios en medio de la oración sea glorificado. Debemos orar con agradecimiento, con perseverancia, sin exclusión, con ese amor entrañable que nace de las entrañas, pero un amor que sea impulsado de Cristo, porque ese amor por nosotros mismos es imposible. Es el amor de Cristo que debe ser manifestado en medio de nuestras oraciones. La enseñanza central es que Dios no solo se interesa en lo que hagamos lo correcto, sino que lo hagamos conforme a la voluntad revelada de Él. Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y Jesús reafirmó ese principio: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto nos invita a examinar continuamente nuestra adoración, y en este caso nuestra oración, que es el tema que estamos terminando hoy. Así que examinemos nuestras oraciones, hermano, que vayan más cargadas de Dios y menos de nosotros, que vayan más en el crecimiento de los hermanos, para que finalmente en medio de ese crecimiento lleno de fruto de justicia, Dios sea glorificado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, gracias por enseñarnos, Señor, por enseñarnos tu voluntad, Señor. En este caso, esta oración inspirada por el Espíritu Santo. Una oración donde Pablo, en medio de sus dificultades, no pedía nada para sí, sino empieza con un profundo agradecimiento, expresando lo que estas personas habían estado haciendo por él, y a su vez pidiendo por ellos, por el crecimiento, con ese amor impulsado por ti, Señor, poniéndote como testigo de lo que estaba sintiendo y de lo que estaba pidiendo. Ayúdanos, Padre, a que podamos aprender de esta oración, Señor, y que también te podamos poner como testigo, Señor, en medio de nuestras oraciones, Señor, y que finalmente, como propósito principal que vemos aquí, que termina Pablo esta introducción de oración, que tú seas glorificado, Padre, para gloria y alabanza tuya. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.